Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de Éxito. Estamos muy pero muy contentos el día de hoy porque vamos a tener un testimonio muy especial de un amigo que queremos mucho, que amamos mucho. Es un personaje muy especial que admiramos mucho. Su nombre es Fernando Arao y vamos a compartir un tiempo muy especial con él. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a compartir realmente un tiempo extraordinario. Ahí se está conectando mi querido hermano y amigo Fernando. Entré sin querer, hermano. Dame un fuerte abrazo, mi hermano. Dame un abrazo, tío. Necesito un abrazo tuyo, Fernando. Entré sin querer, le piqué, güey. Qué privilegio, Fernando, siempre compartir contigo estos maravillosos momentos. ¿Sabes, Fernando, que te admiro? Tú no sabes eso, que te admiro más de lo que tú te imaginas. Yo también, yo te quiero mucho. Eres un tipo extraordinario. En primer lugar, le voy a contar a la gente, en primer lugar, Fernando Arao es un gran hijo de Dios, un hombre que lo conozco personalmente, he compartido tiempo con él y un hombre que ama a Dios con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su espíritu y con todo su corazón. Y eso lo admiro mucho de ti, mi hermano. Ok, gracias. En segundo lugar, un gran padre de familia, tiene una familia maravillosa, conozco a sus hijos, a sus nietos, un hombre extraordinario y un hombre que está siempre pensando en los demás, cómo sirvo a los demás, siempre está pensando en cómo producir nuevas cosas, escribir nuevos libros, que siempre estás innovando y eso para mí, Fernando, es admirable. Es como tú igual, hermano. Tú estás de... No, yo me quiero parecer a vos siempre cuando sea grande. Tú eres igual, así no se te acaba la batería, hermano. Cuando sea grande quiero ser como mi amigo Fernando, hermano. Ok. Qué maravilla. Gracias por Fernando, invitarme, Federico. no, realmente un privilegio. Un privilegio, sabes que te quiero muchísimo. Yo sé, igual. La gente te quiere más todavía. Seguro que vamos a compartir un tiempo extraordinario. Pues mira, yo estoy transmitiendo desde mi closet. Digo, que no vayan a criticar y no se rían porque lo que pasa es que aquí en mi casa, con esto de la pandemia, estamos aquí. Es el momento justo donde mi hijo con su esposa y sus dos bebés, uno de 2 años y una niña recién nacida de 2 meses, se iban a cambiar de casa y entonces abandonaron su departamento que tienen y a punto de cambiarse a la otra casa, les avisaron que esa casa donde se iba a cambiar tenía moho y entonces que no se las podían rentar. Y entonces me dijo, papá, ¿qué hacemos? Dije, bueno, pues vénganse a mi casa una semanita en lo que buscan otras. Y túmbale, ¿qué? 2 meses también. Entonces aquí llevan 3 meses. Bueno, Y entonces tengo mi nieto de 2 años. Es como si hubiera entrado un huracán a la casa. Entonces me refugié aquí en mi closet. pero hay mucha gente que te está diciendo que tienes que salir de closet. Sí, eso es lo difícil. Cuando salgan, voy a ver que nadie me diga. Voy a abrir la puerta a ver si no hay nadie. No vayan a ver salir de... No, hay unos que ya me acabaron peor. Me han dicho, ¿estás desde tu closet? O sea, que regresaste. Sí. Qué maravilla. Fernando, bueno, este programa se llama Hombres de Éxito y tú eres un verdadero hombre de éxito, admirable la carrera que has tenido, 25, 30 años en televisión. 42 años de 42 años. Ah, no, desde que yo no y nacías. Wow, 42 años de profesional. de profesional. Has tenido una carrera admirable, has estado en los mejores canales de Latinoamérica, has estado, pues bueno, la gente te conoce, que te voy a presentar si la gente te conoce muchísimo. Pero ¿sabes qué, Federico? Todos esos lugares que yo he pisado y todos esos éxitos que he tenido han sido, te lo voy a confesar, sin ningún, sin ninguna meta, sin querer.
O sea, de pronto, yo ya estaba así, un día era hasta yo, fui gerente de una empresa, y cuando era yo gerente, estaba en un escritorio diciendo, ¿y cómo llegué aquí? ¿Por qué soy el director de esta empresa? Nunca he sabido, o sea, de pronto me he dado cuenta, pues más que toda mi vida he luchado y luchado y luchado, pero pues tú sabes que cuando uno si empieza un proyecto, pues siempre lo empieza con la ilusión de que va a triunfar. Y como yo no creo que los atletas olímpicos cuando vuelan hacia la ciudad sede de las Olimpiadas vayan pensando en el avión que van a perder, ¿no? Entonces, Fernando, pero tú crees que llegaste por casualidad, pero los dones y los talentos que tiene no los tiene cualquier persona. Y Dios no te lo dio por cualquier cosa. pues sí, pero cuando llegué no me había dado cuenta que yo tenía esos dones y esas capacidades. Y empezaron a salir, ¿no? Para donde yo me dirigía, tumba, le llegaba y partía el pastel. Bueno, Fer, pero me gustaría que nos cuentes, la gente te conoce mucho, pero la gente quiere conocer la intimidad de Fernando. Este programa, la gente nos cuenta cómo era tu vida antes, de dónde vienes, quién es Fernando Arao, cómo conociste a nuestro Padre Celestial, vamos a hablar del hoy, del presente, del futuro, de las cosas que vamos a hacer juntos, de todas, muchas cosas. Mira, yo nací en una familia de artistas, por parte de mi mamá y por parte de mi papá. Mi papá es Alfonso Arau, el que hizo la película Como agua para chocolate, hizo la película Walk in the Clouds, es el guapo de Tres Amigos, hizo películas con Chevy Chase, hizo con Kirk Douglas, con Michael Douglas, hizo muchas, salía en la serie Bonanza, ¿te acuerdas de la serie Bonanza? Claro, Bueno, yo la veía de chiquito. exacto, pues Siempre, mi papá es de las grandes ligas de Hollywood, director de cine. Mi mamá, que por cierto hace 2 meses murió de Alzheimer. Ella fue bailarina del Ballet Folclórico de México toda la vida, fue coreógrafa. Y ella es la hermana de Sergio Corona, que es el comediante de México, que es el más viejo comediante que hay en México. Ahorita sale en un programa aquí en los Estados Unidos que se llama Como dice el dicho. Y bueno, entonces mi tío, realmente yo soy comediante por mi tío, porque con mis papás se divorciaron cuando yo tenía 5 años. Entonces mi papá se desapareció, se casó con otra mujer y se fue a vivir a Cuba. Porque mi papá y mi tío Sergio Corona eran pareja de bailarines acrobáticos. Y ellos eran las estrellas del famoso Hotel Tropicana en Cuba. Entonces cuando se separaron, pues se separaron porque eran cuñados también. Porque se casó con la hermana, le dijo a mi tío Sergio, pásame a tu hermana. Y dice, una cubana, ¿no? Una cubana, ¿no? no. Estaba hablando de puros mexicanos y mexicanas. Entonces, no, lo que pasa es que ellos eran una pareja de bailarines mexicanos que triunfaron en Cuba en aquel tiempo cuando estaba Cuba como batallista y todo eso. Entonces, cuando se separaron mi mamá y mi papá, se separó la pareja y mi papá se casó con una mujer en México y regresó a Cuba porque ahí es donde lo conocían, ahí era su fuente. Inclusive mi papá en Cuba estuvo muchos años y muchas personas aquí en Miami, cubanas de la vieja guardia, me creen que somos cubanos, creen que mi papá es cubano, porque mi papá estuvo como 7 años en Cuba y hizo cosas muy importantes, como por ejemplo, mi papá es el fundador del Teatro Musical de Cuba. Nada más que sigue, que constante. Y aparte, pues, organizó la televisión, tenía un show que se llamaba el Show de Arao en Cuba, que muchos viejos y los papás de mi generación me dicen a veces en la calle, me dicen, oye, conozco a tu papá, yo lo conocí en Cuba. Entonces me dicen, ¿tú eres cubano? Y yo, no, yo tengo sangre cubana, pero en mi coche, porque ayer atropellé a 2 aquí afuera de mi casa. A 2 cubanos. No empecemos, Fernando, ¿eh? No empecemos. Perdón. Que no dije, que no hagas chistes. Y entonces, pues bueno, el caso es que mi mamá, bailarina y coreógrafa. Nosotros somos 3 hijos. Mi hermano mayor, que es Sergio Arau, que él es un músico y es un artista él es multidisciplinario, pero él dice que es multiindisciplinario. Él hizo la película Un día sin mexicanos, que es una película que dio mucha controversia aquí en los Estados Unidos porque dio como resultado
motivó a que se hiciera la primera marcha de indocumentados a la calle en Los Ángeles, que salieron a la calle, somos indocumentados, pero tenemos derechos y cosas así. Esa película fue. Mi hermana, después sigo yo, soy el del medio, y después mi hermana Rosana, que es la menor, ella es productora de televisión y de cine. Ella ha producido muchísimas telenovelas que seguramente tú has visto, o a tu mamá, que son de Televisa o de TV Azteca de México. Y ella aparte produjo una película aquí en Estados Unidos que se llamó From Prada to Nada. Ella es la productora de esa película. O sea que toda mi familia, nosotros realmente no somos una familia, somos un elenco. Espérame, Rosalinda. Ahí está. Me apagó la luz del club. Porque está allá en la otra recámara, entonces apagó la luz de la recámara de junto y apagó el gas. Bueno, Sí, fue curioso. sí, de pronto dije, ahora sí, ya, ¿a dónde se fue? Entonces, bueno, somos tres hermanos. Somos tres hermanos. Y todos somos artistas también. Mis hijos son artistas también, son músicos y son productores. Yo también de pronto sentí como que se me fue la respiración. Ya sí es el clase, querido. Entonces. Y llegate me dice Rosalinda, mi esposa, ay, perdón. Ay, perdón, sí, ay, perdón. Bueno, y mis hijos son, tengo un nieto de 9 años que también es un súper artista, es un súper músico. Entonces ya somos realmente 4 generaciones de artistas en mi familia. Y entonces, cuando tú tienes en tu familia 3 generaciones que hacen lo mismo, se crea una dinastía. Entonces en México solamente ya quedamos 2 dinastías de artistas, que son las Pinal, que son las hijas de Silvia Pinal, que es la mamá de Alejandra Guzmán y de todos. Y los Arau, que somos mi papá, mis hermanos, mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo. Somos 3 generaciones, 4 generaciones. Entonces somos la dinastía Arau. Cuando se divorciaron mis papás, nos fuimos a vivir a casa de mi abuelita, de los Corona, y entonces fue porque casi toda mi infancia viví con la imagen de un hombre de mi tío Sergio Corona, el comediante. Y eran bailarines, mi mamá le ponía bailes, porque mi mamá era bailarina del show de mi tío en teatros de revista, y eso bailaba con mi tío, y le hacían coreografías, y tenían un estudio de baile. Entonces toda mi vida mi infancia fue viendo ensayos, en teatros vacíos, viendo ensayos. Yo a los 8 años pensaba que me llamaba Cállate, por ejemplo. Pensaba que me llamaba. Sí, claro. Tú no eres tan rápido para captarlo. Me cantas que entre eres. Estaba pensando en otra cosa. O eres mal público. Estaba pensando. Y entonces, bueno, vivía ahí con mi familia Corona, una familia que nunca fue a la iglesia. Nunca. Hice mi primera comunión y todo, porque cuando se divorció mi mamá y todo, mi tía, las tías empezaron a decirle a mi mamá que tus hijos hagan la primera comunión. Pero ya esa es una cosa como cultural, ¿no? Una onda cultural, pues, ni siquiera religiosa. Entonces hice mi primera comunión sin saber qué estaba haciendo ni nada, pero bueno, la hice porque culturalmente así es, ¿no? Sí. Pero pues nunca fuimos a la iglesia. Fui a la iglesia tres veces en mi vida, creo. De niño, una vez que mi vecinito y yo nos colamos en una iglesia a ver un muerto. Esa vez la primera vez que entré a una iglesia por voluntad propia. Después fuimos a la misa de mi tía Anita, que se murió, y a la boda de mi primo Miguel. Esas son las 3 veces que yo entré en una iglesia católica. Y ya, entonces, pero nunca fuimos a la iglesia ni nada, pero pues tampoco éramos ateos ni nada. Pero en mi casa nadie decía, gracias a Dios, que Dios te bendiga. Es más, ni cuando nos despedíamos, nos decíamos adiós. Entonces, ¿ves? Te digo que te tardas. Porque sabes que estás pensando en la producción. ¿No? Bueno, sí. Entonces, el caso es que ahí vivimos en esa y en esa casa. A los 13 años me enamoré de mi esposa, de Rosalinda. En la secundaria, los dos teníamos 13 años cuando nos conocimos.
Y ahorita yo soy mayor que ella 9 años, imagínate. Y te creciste más rápido. ¿Quién sabe? Sí, quién sabe qué pasó con este tiempo. Oye, Creció. digo, pues no teníamos la misma edad cuando nos conocimos, sí, pero bueno. Dígame, es que aquí me están llegando mensajitos. Entonces, cuando me fui de mi casa a los 16 años, en los 70. Era hippie, tenía un afro. Era hippie de verdad, me gustaba la doctrina hippie. Estaba de acuerdo con paz y amor. Y en esa época estábamos, ¿no? Estaba no, de verdad, o sea, era una doctrina social verdadera y yo decidí que sí, mi hermano y yo éramos hippies, aparte éramos rock and rolleros, yo tocaba el bajo. Yo fui bajista durante muchos años y fui baterista durante muchos años con mi hermano, que es rock and rollero también. Y entonces vivíamos de eso, de la música, del rock and roll y de hippies, man. Sí. Entonces, a los 20 años, yo me casé a los 20 años, nos casamos Rosendo y yo, tuvimos un hijo, a los 23 tuvimos nuestro primer hijo, pero pues éramos bien pobres, no pobres, yo fui pobre, por eso te entiendo. Por eso te comprendo. Entonces, pues, vivíamos en un cuarto de azotea de un edificio ahí en la Ciudad de México y yo trabajaba de payaso en los parques, buscando fiestas. Wow. Y después era yo mimo en las calles. Eres un buen mimo, ¿ves? Y entonces un día de mimo, se me acercó una persona y me dijo, oye, ¿no haces fiestas particulares? Y dije, sí. Y entonces pues me contrató y bueno, me iban a pagar bien y fui a la fiesta, que era en una zona de gente rica en México, unas casotas y jardinzotes. Entonces llegué ahí de mimo pintado, ya sabes. Y le dije ahí, bueno, ya llegué, ¿no? ¿Dónde voy a actuar? Y me dice, allá afuera en mi jardín donde no estorbes. Mano, yo no sabía, dije, ¿me regreso o qué? Pero pues como necesitábamos el dinero, ya teníamos un hijo. Entonces dije, bueno, pues ya me quedo. Entonces me fui ahí al jardín, ahí en el jardín había mesas redondas de esas acá, y bares y meseros, y acá muy pipi nice ahí todos acá. Y yo ya, pues, no estorbara. Pero había una tabla por allá en el jardín, había una tabla, una hoja de madera. Y entonces la acomodé y dije, pues este va a ser mi escenario, pues ahí está la gente. Entonces tenía tanto coraje, mano, que empecé a llorar del coraje, ¿no? Así que dije, y todavía decía, me voy, porque ni quien me pelara, ni quien me hiciera caso. Y entonces tomé una decisión que es muy importante. Esta decisión, acuérdate de esto, porque más adelante te vas a acordar de este momento. Yo decidí ahí hacer la mejor función de mi vida. Wow. Dije, ok, voy a hacer la mejor función de mi vida. Wow. Empecé, mano. Y yo solito, sin música, sin nada, sin importarme si me veían o no me veían. Y hice como media hora, 35 minutos, y acabé. Y cuando acabé, de toda esa multitud, creo que me aplaudieron 2 personas. Una por allá como a 1 kilómetro y otra por acá como a 100 metros. Entonces la de acá, de 100 metros, se vino hacia mí, se me puso enfrente y me dijo, oye, eres buenísimo. ¿No te gustaría hacer televisión? Y dije, sí, claro. Sí, con mucho gusto. Por favor. Entonces me dijo, toma mi tarjeta, veme a ver. Televisa. Luis de Llano. Casi nadie. Luis de Llano es uno de los productores más prolíficos de Televisa, que inventó Timbiriche, que inventó Garibaldi, que inventó los primeros programas modernos de la televisión en México. Y aparte, hijo de Luis de Llano, que fue el que hizo la televisión junto con Emilio Azcárraga, el primer Emilio Azcárraga, no el Tigre. Emilio Azcárraga Vidaurreta se llamaba el papá de Emilio Azcárraga Milmo, que es el Tigre. Y el presidente de Televisa actual se llama Emilio Azcárraga Llano. Es la tercera generación. Bueno, entonces era un superproductor, mano. Dije, wow. Entonces lo fui a ver.
Entonces me dijo, no, eres buenísimo y te gocé, te disfruté mucho. Ahí en su oficina dice, mira, vamos a lanzar a una nueva estrella, una muchachita muy linda, y la vamos a lanzar como estrella, pero en un programa muy moderno. Y pues, tener un mimo, se me ocurrió, te vi, dije, mira, ningún programa tiene un mimo. Y tan bueno, como, vamos, entonces, ¿te parece? Sí, me parece, va. Digo, y aquí, ¿cómo se llama la muchachita que van a lanzar? Se llama Verónica Castro. Casi nadie, pues. Ajá. Entonces, pues salió el programa y Verónica y yo, pues nacimos profesionalmente en la televisión el mismo día, en el mismo momento. Y ya sabe, porque yo le digo, oye, tú y yo somos gemelos, nacimos el mismo día. Inauguraron juntos. Wow. Entonces ahí estuve, y entonces en ese programa yo sobresalí muchísimo, porque yo he sido siempre muy creativo, y entonces yo le decía, mira, hay que hacer esto y acá, y mi pantomima inventaba, y era yo muy preciso en la pantomima, era muy preciso. Estudié pantomima, déjame decirte. Y entonces, yo me decía, pero es que me dices muchas cosas, y apúntalas, escríbelas, porque me atosigas. Entonces, me dijo, ¿no sabes escribir televisión? Porque hay un formato especial de cómo se escriben 2 columnas. Dije, pues no. Entonces le dijo al escritor, mira, enséñale a Fernando a escribir televisión. Y ya cuando sepas, pues me empiezas a decir y me presentas cosas escritas, porque me dices tantas ideas que no sé qué hacer. Okay. Como a las 2 semanas yo ya empecé a escribir acá, y como a los 2 meses corren al escritor. Pero no por mí, ni por un problema que tuvo. Y entonces me dice Luis Diano, pues ni modo, man, ahora tú eres el escritor. Entonces me empezaron a pagar como mismo y como escritor, y entonces nos cambiamos por fin a un departamento de 2 recámaras con un hijo, y era así como la mansión, ¿verdad? Ya. Y me acuerdo que me pagaron 1,000 pesos, que era un dineral. Era así, 10 billetes de a 100. Feliz. Llegué a la casa, me acuerdo, y le dije, mira, y los aventé y todo. Entonces, bueno, entonces ya empezamos ahí. Y entonces, después ese programa duró como 1 año, y ya era yo la mano derecha de Luis de ella, a nivel de creativo y producción. Y entonces, cuando acabó ese programa, dijo, ¿qué hacemos? Hay que hacer otro programa. Y entonces, ¿te acuerdas que había un programa en Los Ángeles que se llamaba 30-310, una cosa así? Sí, lo veía, sí. Que era de estudiantes en la universidad. Eran 5 pibes, 3 chicas y 2 manes. Bueno, pues entonces él quería hacer algo parecido. Y decía, vamos a hacer un programa de estudiantes. Buenísimo. Ah, pues perfecto, ¿no? Entonces, ok, pues sale, que se llame, ¿cómo? No, pues, la porra de la Universidad de México dice, Goya, cachún, cachún, ra, ra, cachún, cachún, ra, ra, Goya, universidad. Esa es la porra. Y entonces dije, bueno, si no son tipos universitarios, se llame cachún, cachún, ra, ra, el programa. Sí, es un buen nombre, es un buen nombre. Y y tú, como, ¿sabes que cuando yo grababa de mimo ahí con Verónica Castro en el estudio de junto en Televisa, grababa el Chavo del Ocho? Imagínate. Entonces Roberto y yo nos hicimos muy amigos, porque él le gustaba muchísimo ir a verme grabar, porque estaba fascinado con mi pantomima. Y entonces, un día me contó que yo, ya sabes, comiendo en el comedor ahí de Televisa, le pregunté, ¿por qué te dicen Chespirito? Cosa que era la pregunta más estúpida de la vida, porque todo el mundo sabe la historia de que como él era escritor de televisión, le decían Chespirito por Shakespeare. Porque era Shakespeare un escritorcito, ¿no? Porque era muy chiquito. Y entonces me dijo, sí, no, Shakespeare, pues me gusta. Dice, porque ¿sabes qué me gusta mucho en la comedia y en el humor? La letra Che. La CH. Dice, porque la letra Che es la más chistosa del abecedario. Mira, la gente dice cucaracha y la gente se ríe. Y entonces yo soy amante de la Che. Yo creo que un día pensé que yo con la Che iba a triunfar. Y entonces por eso me puse el Chavo del Ocho. Y por eso soy el Chapulín Colorado, la Chimoltrufa, y el Chompiras, y el Doctor Chapatín, y todo con Che. Dijo, oye, hombre. Dato nuevo por si la gente no lo sabía. Roberto Gómez Bolaños estaba la Che. Y entonces cuando me preguntó Luis Llano que dieran los nombres del programa, se me ocurrió cachún, cachún, ra, ra,
por la Che. Y cuando me dijo, ¿y cómo te quieres llamar tú en ese programa? Dije, pues, Chicho. Chicho. Entonces, por eso pues, me puse, porque me acordaba de todo lo que me decía Roberto. Y entonces, bueno, entonces ese programa fue un exitazo. Wow. Pero un exitazo así de que llegó un momento en que ya no podíamos, éramos 12 estudiantes. Y de los 12 sobresalimos 4. Entre ellos yo. Pero sin querer. No había algo que yo hiciera más. No. Pero aparte yo era el escritor, el director y el actor. Entonces empecé a ganar dinero, pero dinero de verdad. Ahora sí. Y de pronto la serie se volvió un exitazo. Y bueno, me ofrecieron un sueldo muy grande. Ya se dieron cuenta que yo valía, que era importante para Luis de Llano. Entonces me ofrecieron un buen sueldo. Fernando, ¿por qué te vienes para Miami? Bueno, ahorita déjame, ahí te va la historia. Entonces ya cuando me volví famoso, entonces pues empecé, ya no me pintaba la cara, y entonces en la calle ya me empezaron a reconocer. Sí, Chicho, pues de los cachunes, el cachún. Y entonces autógrafos acá, y entonces ahí empezó todo el desorden. Entonces empecé piensa que yo había sido pobre, viví sin Dios y sin ley, y viví sin papá. Entonces no tenía yo ninguna instrucción, ni principios, ni valores, ni nada. Era como animalito silvestre. Y entonces de pronto empiezo famoso a tener dinero, eso, y empecé a tener obviamente pues, nuevas amistades, nuevos amigos, nuevas amigas, nuevos acá. Empecé a llegar tarde a mi casa, para eso ya teníamos 2 hijos. Fíjate, empecé a llegar tarde a mi casa, empecé a no llegar. Y entonces llegó un momento en que ya empecé a tener problemas con el alcohol, llegaba a la madrugada borracho, de la fiesta, y empecé a no llegar. Y entonces pues un día mi esposa me dijo, mira, a ver, vamos a hablar, toma una decisión, o tu familia o la fama. Y dije, bueno, está fácil de decidir, la fama. Y me fui de mi casa. Mis hijos de 10 años y 6. Y entonces, cuando le dije a mi esposa, no te preocupes que a mis hijos nunca les va a faltar nada. Yo me refería al dinero, pero no me daba cuenta que lo que les iba a faltar era lo que me faltaba a mí, mi papá. Y me fui, mano, y me puse un departamento, alfombra fina, cortinas de seda, comedor de caoba. Y pues empecé a vivir la vida loca, literalmente. Fiesta en ese departamento muy bonito, y lo disfruté mucho cuando llegaba. Porque era la calle. Aparte, entonces cada día era yo más famoso, seguía la serie. La serie duró 5 años, 6 años. Y yo cada día era más famoso, cada día tenía más dinero, pero cada día me sentía más miserable, más vacío, más solo, más culpable, ¿no? Y de vez en cuando iba así a los domingos a visitar a mis hijos con las perversas intenciones de a ver si me quedaba yo a dormir ahí. Pero pues mi esposa, como se dice en latín, no aflojaba. Entonces pues seguí viviendo ahí, pero llegó un momento en que ya toda la vida que llevaba era tan podrida, que un día me acuerdo que en ese departamento y dije, bueno, ¿qué hago yo aquí, man? Como siempre estaba rodeado de gente, pero porque yo quería salir en la foto, pues yo era famoso, pero solo. Y cuando no había gente a mi alrededor, decía, ¡ay, yo pago! Una vida vacía, ¿no? Y entonces un día me desperté y dije, bueno, ¿qué hago yo aquí en este departamento, solo como perro? Seré muy famoso y tendré mucho dinero, pero ya ni lo disfruto porque ya estoy arrepentido, me siento mal, creo que me voy a morir. Son unos reventones y unas borracheras del tamaño del mundo. Y entonces me bañé y fui a la casa.
toqué la puerta, salió mi esposa y me dijo, sí. Estaba sorprendida porque pues, normalmente iba los fines de semana y este era un miércoles. Y entonces me abrí y le dije, mira, vengo a pedirte perdón. Desde que me fui hasta ese momento ya habían pasado 5 años Oye. en esa vida. Digo, no es que yo no los veía durante 5 años, yo los veía, los seguía viendo y nos veíamos y a veces íbamos a comer juntos y cosas así, pero era terrible porque acababa siempre, mis visitas acababan en discusiones, en gritos, en ofensas, en insultos acá. Bueno. Entonces, digo, mira, te vengo a pedir perdón, porque necesito vivir con mi familia. Digo, aquí afuera me voy a morir. Entonces ella me dijo, mira, se puso a llorar. Entonces me dijo, mira, yo te perdono, yo te perdono, pero no voy a aceptar que que vivas con nosotros. A menos con una condición. Digo, ¿y por qué no aceptas? Digo, mira, la condición es que vayas a la iglesia con nosotros el resto de tu vida. Resulta que cuando yo me fui, sus papás se divorciaron y se refugiaron en la iglesia. Yo ni siquiera sabía que eran cristianos, porque era una iglesia cristiana, que tampoco ni iban ni nada, pero eran cristianos. Entonces, pues ya, entonces dije, mira, ir a la iglesia el resto de mi vida es muy drástica tu condición, ¿no? Eso no es imposible para mí. Y no hace falta que me digas que quieres que lea la Biblia y cosas. No, no. Dije, no, yo no. Entonces digo, mira, si cambias de opinión, me hablas. Y me fui. No te lo puedo creer. Pero me fui un mes más. Y al mes estaba yo en esa puerta un domingo a las 8 de la mañana, bien peinadito. Con traje. Así, corbata. Y ya toqué, abrí la puerta, y abrió mi hijo menor, el chiquito. Era muy chiquito. Y me vio y me dijo, ¿vas a ir a la iglesia con nosotros? Y dije, sí. Su carita, man, pagó la mitad de mi vida. Y en ese momento bajó Rodagón y los ojos, vámonos, que ya se estaban yendo a la iglesia. O sea que llegué en punto. Y bueno, súbete al coche y vas a ir, sí, vámonos. Y ya. Y yo así, ya sabes, en el coche calladito. Y Cachún acabó en 1989, 87. Y te estoy hablando en este momento de 1992. O sea, ya después de Cachún me volví comediante. Y resulta que fui un comediante de los mejores de México, Isabel, porque yo hacía pantomima en mi comedia y nadie hacía pantomima de los comediantes. Por eso era yo especial, porque me respetaban, porque bueno, lo mío era muy creativo y muy loco y muy difícil. Entonces era yo muy famoso, pero muy famoso. Y allá no hay 2 idiomas como aquí en Estados Unidos. Allá nada más hay un idioma y ahí y una televisión, y entonces ahí me conocían hasta los perros, ¿no? Wow. Entonces, pues ya, a la iglesia, man, y cuando iba entrando a la iglesia pensé, Federico, qué vergüenza que mis amigos me vieran entrando a una iglesia. Imagínate, famoso y en iglesia. ¿Qué dirían de mí? Y entonces entré, y era una iglesia enorme, 1,000 personas abajo y 1,000 arriba. Y dije, no, me van a reconocer, qué pena. Y bueno, fuimos y nos sentamos ahí así como en la 10ª fila, y en las bancas largas, esas que antiguas. Y entonces el pastor empezó a hablar y dijo, hoy vamos a hablar por qué Dios hizo al hombre, al varón. Es más, por qué el Padre se dejó conocer por la humanidad a través de un varón, de su Hijo Jesús. Porque hizo al varón, porque el varón es el que cuida su casa, es el que hace la familia, es el proveedor, es el que cuida la puerta, el que disciplina a sus hijos, el que ama a sus... Entonces todo eso que empezó a decir, me empezó a sorprender, porque yo no era nada de eso. Dice, y entonces de pronto dijo, y si tú eres un varón y tú no haces esto, entonces tú eres una porquería de hombre. Y cuando hizo así, me señaló. Era todo para vos. Entonces volteé y le dije a Rosalinda,
¿le contaste algo? Ay, no, ¿cómo crees? Entonces, ¿por qué me señaló? De casualidad. Entonces siguió hablando, porque el varón esto, y porque el varón, y porque la dignidad, y el amor, y la ternura. Él empezó a hablar de estas cosas, que era así como entrar al mundo, a otro mundo. Y entonces empecé a reflexionar en lo que decía, y me di cuenta que yo era una porquería de hombre. Y entonces me dieron ganas de llorar, y mis hijos nunca me habían visto llorar. Wow. Es más, yo creo que ni ella, ni mi esposa. Porque yo crecí sabiendo que los hombres no deben llorar. Y entonces me dieron ganas de llorar, y entonces yo empecé a pensar que no llore, y de pronto, bueno, exploté. Yo en un minuto creo que lloré una vida. Empecé a llorar. Qué pena, qué vergüenza, ¿no? Y de pronto seguí hablando, y yo ya estaba devastado. Yo ya estaba así, rendido, derrotado. Y entonces de pronto dice el pastor, si tú crees que hoy Dios te habló a través de mí, y crees que hoy es el momento en que tú tienes que invitar a Dios a participar en tu vida para que se restaure todo lo que se dañó y para que se te regrese todo lo que perdiste, que ya se te había dado. Wow. Ahí donde estás, levanta la mano. Y yo ni lo pensé, y levanté la mano, y llorando. Y de pronto dice el pastor, yo sé quién eres. Pues así, yo era el único que había levantado la mano. Me dice, yo sé quién eres. Y me dice, sí eres, ¿verdad? Y yo desde mi banca. Dice, ven un momento acá al frente. Ya sabes, si la gente, una viejita atrás de que hasta me empujó así, ande, no, órale, no me empuje, no me así me empuja, vaya. Usted es el de los cachorros. Sí. Entonces, bueno, dije, ok, entonces volteó para acá y mis dos hijos así, y me hacen así de, ¿no? Y yo llorando. Mis hijos estaban hasta viéndome con ojos así de sorprendidos de que estaba yo llorando. Y entonces salí al pasillo, y cuando caminé hacia el púlpito, yo siempre he dicho que ahí sentí la Via Crucis igual que Jesús, porque empecé a sentir los latigazos, mano. Wow. Iba yo caminando y de pronto una señora de este lado dijo, es Fernando Arau. Y yo llorando. Y entonces el momento que iba yo caminando de ahí es el momento en que literalmente, yo siempre he oído mi testimonio, es el momento en mi vida en donde mayor humillación he sentido en la vida. Wow. ¿Por qué? Porque pensé, primero, estoy aceptando que soy la porquería de hombre, y sí lo soy. Y segundo, vengo llorando, y me van a reconocer todo el mundo. Y total que cuando iba llegando, salió un niñito, y me dijo, Chicho, los latigazos, man. Y entonces llegué así frente al pastor, y el pastor bajó su micrófono y me dijo, ándale, invita a Dios a participar en tu vida ahorita. Dile, Dios, yo te invito, entra en mi corazón. Y me da el micrófono y me lo pone en la mano. Y Fernando, pero me gustaría que de veras hicieras la oración que te invitaron, o sea, que... No aquí. Me gustaría que lo hicieras, ok. No, no, te voy a decir porque hay un momento, espera. Mira, entonces me da el micrófono. Sí. Y yo llorando, no sé por qué, me volteo y me ve toda la iglesia. No sé por qué me volteé. Y entonces, como si se hubieran puesto de acuerdo, así de 1, 2, 3, todo el mundo dice, es Fernando Arau. Y entonces llorando, man, tomo el micrófono y digo, Dios, yo te invito a mi vida, entra en mi corazón. Caigo de rodillas. Quebrantado. Y entonces hubo así como
como 3 segundos de un silencio absoluto y de pronto alguien empezó a aplaudir. Y ya sabes, como en las películas, hasta que llegó un momento en que toda la iglesia de pie me estaba aplaudiendo. Wow. Y yo de rodillas, llorando. Y ahí en ese momento me sentí, vamos a decir que desnudo, mano. Ahora sí que, ya, y ya, Murió. murió. Y entonces, bueno, pues ya me felicitó el pastor, me acercó, me ayudó a levantarme, me quitó el micrófono, me dijo, vete a tu lugar. Entonces yo fui a mi lugar, sí, apenadísimo, avergonzadísimo, y nada más le dije así de que vámonos, ¿no? Y se salieron de la banca y nos fuimos a la casa. Bueno, pues entonces, ahora me veo entrando a mi casa con maletas de regreso con mi familia. Wow. Entonces, durante los siguientes 5 o 6 años, ahora estuvo una situación peor. Te voy a decir por qué. Porque primero mi esposa no quería soltar mi lugar. O sea, ella quería seguir siendo el papá y la mamá. Mis hijos me empezaron a faltar el respeto. Porque yo había abierto heridas tan grandes en sus corazones. Ellos me habían visto muchas veces llegar a esa casa en la madrugada queriendo entrar. Una vez rompí un vidrio para entrar. Llegaba de la fiesta. Bueno, ellos vieron muchas cosas que dañaron su corazón terriblemente. Y entonces, una vez me acuerdo que estaba regañando al menor, no sé qué, y me dijo, tú eres un borracho. Wow. Que tu hijo, wow. Y me dijo, entonces, yo qué le podía decir, porque sabía que ya en ese momento ya no era un borracho, porque empecé a cambiar sin darme cuenta. Desde aquel día empecé a cambiar. O sea, de verdad invité a Dios a mi corazón y Dios entró en mi corazón y yo no me di cuenta cómo empecé a cambiar, porque dejé de fumar, dejé de decir malas palabras, porque yo me expresaba mal con malas palabras. El caso es que, bueno, organicé un concurso de humoristas amateurs en México y, bueno, después tuve un lugar de rock de donde salieron los Caifanes y muchos grupos muy famosos, y ese lugar tuvo muchísimo éxito. Y aparte era comediante en la televisión. Después hice un concurso de humoristas amateurs nacional en todo México, que me apoyó Raúl Velasco Siempre en Domingo. Y de pronto en Miami, en Univision, estaban elaborando un programa que se llamaba Despierta. Qué éxito, ¿no? Y llevaban 5 o 6 meses buscando a un humorista. Y ya habían ido a Argentina, habían ido a Colombia, Venezuela, Ecuador, a todos lados, y no lo encontraban. Entonces, cuando llegaron a México, alguien se enteró aquí y le dijeron, mira, en México hay un tipo que tiene muchos comediantes. Entonces fueron a buscarme y me encontraron en Televisa. Yo era productor en Televisa. Vos sos, no nosotros, vos sos. Entonces, yo era productor en Televisa, era productor, aparte era comediante y tenía una fábrica de comediantes. Entonces, yo vivía muy bien. Y entonces me dijeron, no, pues queremos que te vayas a Miami, que un programa nuevo, y queremos que nos enseñes a tus comediantes. Organicé una reunión y vino con una cámara Univision de Miami y les presenté a 10 comediantes, a los mejores 10 que yo tenía, porque yo tenía como 70 comediantes nuevos y yo los estaba formando. Y yo fui el maestro de ceremonias presentando a los comediantes, y en ese momento yo estaba en mi apogeo como comediante en México. Y cuando regresaron los de Univision a los 2 meses, me dijeron, mira, ya vimos todo lo que el video, vino un señor y dijo, yo soy el vicepresidente de Univision, vine a conocerte. Sí, porque el que queremos que se vaya eres tú, ninguno de tus comediantes. Y yo les dije, pues yo no voy, porque primero yo soy antigringo. Segundo, yo aquí vivo muy bien, soy productor, soy conocido acá, yo no, que el sueño americano, y en mi vida había oído esa frase. ¿Qué es eso del sueño americano? Ok. Bueno, total que me empezaron a invitar, 6 meses me dije que no, y le empezaron a poner ceros a su invitación, hasta que me dije, ok, vamos. Entonces dijo, ok, sí, mira. Entonces Azcárraga mismo, el tigre, me dijo, mira, vete. Si no funciona, te regresas, y aquí es tu casa, Televisa. ¿Cuántos años tuvo ese programa?
Yo estuve en Despierta América 12 años. 12 años. Que si pegó, entonces vine para acá y ya, entonces en 1997, lo que pasó en la iglesia fue en el 92. En el 97 llegué a Estados Unidos a hacer Despierta América y llegué a finales del 96 y el 14 de abril del 97 empezó el primer programa de Despierta América. Fue el programa con más rating de Miami. En la historia de la televisión hispana de toda la vida se veía en todo el continente. Nunca ha habido números más altos. Nunca, más que en algunas telenovelas. Y todas las mañanas salíamos y nos veían casi 40 millones de personas en el continente americano. Bueno, entonces que si resultó que si pegó el programa, entonces para ese momento ya habían pasado 5 años donde yo iba todos los domingos a la iglesia, donde yo empecé a tener estudios bíblicos. Ya cuando llegamos aquí, mis hijos estaban en el grupo de alabanza, de músicos y todo. Entonces llegamos y mis hijos de volada rápidamente dijeron, no, pues vamos ya tenemos iglesia. Y fuimos a la iglesia, conocí una iglesia, porque siempre aquí en Estados Unidos, y en esa iglesia el pastor un día dijo, no, ¿y si tú eres de las parejas que tienen heridas, que no se han cerrado en su matrimonio, hoy es el día en que Dios te va a sanar, pasa al frente, y agarré a Rosalinda y pasamos al frente. Y entonces, ya sabes, en el nombre de Jesús acá, entonces la gente se empezó a caer, había muchos matrimonios, se caían, yo decía, ay, cálmate, porque se caían, ¿no? Y ya lo había visto en la televisión, pero dije, son fanáticos. Y cuando se me para el pastor enfrente, mano, me dice, se me ve así, yo así en actitud de que, a ver, yo no me voy a caer, ¿no? Porque a mí no me vas a empujar, ¿ok? Y dice, en el nombre, hasta ahí me acuerdo. Ahí. Caímos los dos, Rosalinda y yo, nos caímos. O sea, un golpe. Después ya nos explicaron que cuando el Espíritu Santo te toca tu espíritu, te caes. Entonces, ese día, esa noche, empezamos al otro día en la mañana estábamos todos desayunando en la casa, y entonces yo me paré y le dije, ¿sabes qué? Esa noche soñé, toda la noche que estuve hablando con Dios, que estuve platicando con Dios. Y dije, ¿qué te dijo? No me acuerdo, pero platicábamos. Y Dios no era un viejito de barba blanca sentado en un trono, era algo como una inmensidad. Y algo yo estaba como en una inmensidad, es como si estuviera en medio de un tsunami, pero yo sentía una paz enorme, pero a mi alrededor sentía esa gran fuerza, ¿no? Digo, pero mira, lo único que me acuerdo que me dijo es, te voy a regresar todo y te voy a usar. Y me dijo, ¿y qué se te perdió? ¿Qué te va a regresar? Dice, pues no sé, pero me lo va a regresar. Y entonces me dijo ella, mira, yo no pude dormir. Igual, Dios me trajo a el momento aquel donde tú fuiste a la puerta, tocaste y dijiste, vengo a pedirte perdón. Y después de todo lo que pasó los siguientes años, me di cuenta que yo nunca te he pedido perdón a ti. ¿Me perdonas? Claro, que ya sabes. Y en ese momento me doy cuenta que yo nunca le he pedido perdón a mis hijos. Todos mis hijos estaban de este lado, estaban desayunando, y les digo, hijos, yo tampoco les he pedido perdón a ustedes nunca de todo lo que pasó. ¿Me perdona? El grande, el mayor, dijo, sí, papá. El otro, sí. Entonces se paró y vino y me dijo, papá, nosotros tampoco te hemos pedido perdón. ¿Nos perdonas? Dije, sí, claro. Entonces nos abrazamos y en ese momento nos pusimos a llorar. En ese momento, lo que es el perdón genuino, ¿no? En ese momento yo sentí, no sé, mucha gente me ha platicado que lo han sentido, ese aire frío, que es como una presencia del Espíritu Santo. Y esa voz que se parece a mis pensamientos, no es una voz audible que Dios te habla así, ¿no? Donde yo escucho esa voz interna que me dice, te estoy regresando todo, te estoy regresando a tu familia, con el corazón perdonado. Wow. Y a partir de ahí, ahora sí, nuestra vida empezó a cambiar. Déjame decirte que actualmente
después de tantos años, hay todavía heridas que no sanan, que fueron muy profundas y seguirán trabajando, porque no, Dios nos dice así, ya estás listo, nuevo, sacadito de agencia, no, así no es. Todo es un proceso. Y toda la gente que me está viendo ahorita, ahí me gustaría preguntarle, qué bueno que me está viendo mucha gente. Si tú crees que hoy Dios te habló a través de mí y crees que hoy es el día en que lo tienes que invitar a participar en tu vida para que restaure todo lo que se dañó y te regrese todo lo que perdiste que ya se te había dado. Ahí donde estás, no te voy a pedir que levantes la mano, pero si tú sientes este llamado que estoy haciendo, cierra tus ojos, pon tu mano derecha en tu corazón y dile, Dios, yo te invito a mi vida. Yo te invito a mi vida. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y se acabó. Amén. Y Dios, acuérdate que Dios en la Biblia dice que Él tocará a tu puerta. Y si tú le abres, Él entrará a tu casa y cenará contigo. En este momento, si tú hiciste esto, tú le acabas de abrir la puerta. Y Dios entró. Y si entró, seguramente, si lo hizo conmigo, seguramente lo va a hacer contigo. Porque Dios siempre cumple con su palabra. Siempre. Además, yo descubrí que Dios no es hispano, latino, porque siempre llega a tiempo. Fernando, nos quedan 7 minutos. Dios, a partir de ese momento, soy testigo que te empezó a usar, te llevó por toda Latinoamérica, por todas las mejores iglesias, las mejores conferencistas, dando conferencias, llevando, y has podido ver con tus ojos como miles y miles y miles, por no decir millones de personas, han conocido a Dios a través tuyo, han conocido la verdad por tu testimonio, por tu forma de comentarlo, por tu forma de hablarlo, por tu forma de presentarlo, porque no es un Dios religioso, lo presentas de tal manera que la gente se entrega, Contanos un poco de eso en unos minutos. Sí, o sea, realmente Él me dijo, te voy a regresar todo y me regresó a mi familia. Y te voy a usar. Entonces me ha usado. Una vez mi testimonio se lo conté a un pastor y me dijo, ven a mi iglesia, cuéntalo en mi iglesia. Y ese pastor le contó a otro pastor y entonces empezó a correr la voz y me empezaron a invitar a iglesias y empecé a dar mi testimonio en iglesias y entonces me empezaron a decir, ven a mi iglesia en Chicago, ven a mi iglesia en Washington, en Utah, en todo, en Honduras, en Colombia. Entonces empecé a viajar por todo el continente americano, conocí las iglesias más grandes y las más chiquitas también. Y entonces hice un ministerio junto con otros dos ministros, un maestro de alabanza y otro amigo. Viajábamos 3 personas y empecé a dar esto como un gran espectáculo. Aparte, bueno, ahorita porque yo lo hago mucho más chistoso en escena y todo, pero realmente es un show, mi testimonio es un show, pero lo que ha pasado es que sí se han convertido hasta en YouTube, hasta por el internet, en vivo, eso, miles y miles y miles de personas. Yo he sido testigo como en un teatro, cuando hago un llamado, yo veo cómo empiezan a llorar y veo cómo se convierten 2,000 personas frente a mí. Entonces, ahí me doy cuenta, Dios sí me ha usado. Y hay mucha necesidad, y más hoy en día, ¿no? La gente está buscando tener vida espiritual. Se ha dado cuenta que la vida física llega hasta un límite, pero la gente se ha dado cuenta que necesita tener vida espiritual, ¿no? Sí, la espiritualidad ahorita está de moda y más cuando hay una pandemia y cuando hay una crisis. Hoy estábamos viendo Deuteronomio 8:11, que es un buen versículo de la Biblia. Búsquenlo, que dice, ¿cuál es cuando Dios te dice? Y cuando estés en la abundancia, que no se te olvide que durante el desierto, que durante la escasez, yo estuve junto a ti y yo te acompaño. Pero que no se te olvide. Y parece que después, ahorita estamos en el desierto, pero esto va a pasar. Cuando estemos ahí, que no se les olvide
que Dios en este momento nos está acompañando. Así es. Fernando, quiero decirte que para mí es un verdadero privilegio, mi hermano. Siempre, primero ser tu amigo, ¿sí? No, igual, aparte de ser un profesional en todas las áreas de tu vida, eres un buen chef, soy testigo de eso, pero sobre todas las cosas eres un buen amigo, eres un tipo extraordinario, con un corazón extraordinario, te admiro, te honro, eres una bendición para mi vida y para todo aquel que te conoce. Gracias, Federico. En lo que acabas de decir, nunca yo, en este desierto se va a acabar esto, nunca me olvidaré que Dios estuvo conmigo y que tú también estás conmigo en este desierto. Y juntos vamos a entrar a esa tierra prometida, amigos. Sí, así es. 2020 suman 40. Y son cuando terminó la travesía de los 40 años que entraron a la tierra prometida. Ahorita es el momento en que estamos a punto de entrar a una nueva normalidad, que es una tierra prometida. Así que ahí nos vamos a ver. Tú, todo lo que me dijiste, tú también lo eres. Tú eres un buen amigo, una buena persona. Todos tus amigos que te conocemos te admiramos y eres un luchador tremendo. Gracias, mi hermano. Se te quiere mucho. Gracias. A tu hermosa familia y espero que próximamente me invites a comer esas comidas que haces, que son impresionantes. Yo me acuerdo que te hice un postre que me dijiste que cambió el rumbo de tu vida. Bien, Bueno, nos vemos. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Gracias. Los Bye. queremos.